Buenas tardes. Pues nuevamente esta tarde voy a dar el tema de insuficiencia renal aguda, ya se los comentó el doctor Treviño, y pues nuevamente agradeciéndole al doctor Treviño por su invitación. La insuficiencia renal aguda, como otras patologías, pues tiene múltiples definiciones. De las definiciones más completas y de los autores que más han escrito de insuficiencia renal aguda, pues bueno, esta es una de ellas. Se trata de un síndrome clínico secundario de múltiples etiologías que vamos a analizar y que se caracteriza por un deterioro de las funciones renales. Este deterioro generalmente o debe ser en horas o días y esto hace que se altere la homeostasis del organismo y se asocia con frecuencia con una disminución en la diuresis. Por eso la insuficiencia renal aguda se clasifica en oligúrica o no oligúrica. Y tiene como expresión común un aumento en la concentración de los productos nitrogenados en sangre. Estos productos nitrogenados generalmente nos vamos a referir a la urea y la creatinina, aunque posteriormente también vamos a ver que no son los principales marcadores de daño, pero son los que contamos generalmente en todos los hospitales y en todos los laboratorios generales. Quiero decirles que la creatinina sérica normal en una persona que tiene función renal normal va de 0.5 a 1 en mujeres y de 0.5 a 1.2 en hombres. En algunos, generalmente esto es en población mexicana, en algunas personas que tienen una superficie corporal más elevada y tienen mayor músculo, bueno, pudiera ser una creatinina sérica normal hasta 1.5. En base a esto, pues se ha hecho una confusión en la definición de insuficiencia renal aguda. Quisiera nada más mostrarle alguna de ellas, sin embargo hay más de 35 definiciones de insuficiencia renal aguda y también incluso hay controversia si llamarla insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda. Si ustedes ven o leen el tema en alguno de los libros más recientes, ya le están definiendo como lesión renal aguda y también eso motiva controversia. Si nosotros consideramos una creatinina sérica normal hasta 1.2 o incluso hasta 1.5, por ejemplo, este autor, Salomón, refiere que el aumento de la creatinina sérica de 0.5 miligramos en 48 horas sobre el nivel basal, ya estaríamos definiéndola como insuficiencia renal aguda. Sin embargo, Leaño y colaboradores, que es un médico español de los que más ha escrito de insuficiencia renal aguda, dice que el aumento a más de 2 de creatinina ya estaríamos definiéndola como insuficiencia renal aguda. Y en épocas más recientes, Taylor y también colaboradores refiere que un incremento tan solo de 0.3 miligramos por decilitro se define como insuficiencia renal aguda. Si ustedes ven, esto implica confusión porque con estas definiciones no podemos saber con exactitud cuánto es la prevalencia o la incidencia porque no sabemos cuál podrías o qué definición tomar. Sin embargo, dado estas confusiones, se reunieron un grupo de nefrólogos y de otras especialidades y definieron o refirieron que Rifle era una clasificación que podía estandarizar el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Entonces, si ustedes ven, Rifle, por sus siglas en inglés, la R refiere riesgo, la I lesión, y la F falla, y la L pérdida, y la E insuficiencia renal terminal. En esta clasificación de Rifle se toman varias cosas, y también aquí otra clasificación que se llama de Akin, donde la clasifica también por insuficiencia renal aguda en inglés, la clasifica también en estadio 1, 2 y 3, y estas dos clasificaciones toman en cuenta lo que se incrementa de creatinina sérica, pero también lo que disminuye la diuresis. Y si ustedes ven, riesgo refiere a que el incremento en la creatinina sérica de 1.5 a 2 veces, ya no está diciendo que más de 0.5, ni mayor de 2, ni 0.3, sino que se incremente la creatinina sérica de 1.5 a 2 veces sobre el nivel basal. Lesión estaría definiéndose como un incremento en la creatinina sérica mayor de 2 a 3 veces sobre el valor basal, y aquí también estaría tomando en cuenta el volumen urinario. Aquí el volumen urinario en riesgo menor de 0.5 mililitros por kilogramo de peso
pero por hora, por 6 horas, y la de lesión menos de 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora por 12 horas. Y bueno, la falla estaría refiriéndose a que se incremente más de 3 veces sobre el valor basal. La pérdida y la diuresis, bueno, de esta forma. La pérdida, una falla renal persistente. La insuficiencia renal aguda, estamos considerando que la recuperación va a ser en 4 semanas. Si no se recupera o no hay una recuperación, o la mayoría de los pacientes se recuperan en 4 semanas. Si no hay una recuperación en 4 semanas, estaríamos hablando de pérdida. Y estaríamos hablando de insuficiencia renal terminal, que así se define, cuando hay elevación de azoados o esta falla renal es mayor de 3 meses. Si ustedes ven un paciente con insuficiencia renal aguda, puede pasar directamente a insuficiencia renal terminal. ¿Cuáles son las funciones del riñón? Bueno, pues todas estas, el control del volumen, control de la concentración de electrolitos, control de la osmolaridad, control de la homeostasia, también tiene una función metabólica, control de la presión arterial, control del equilibrio ácido-base, también tiene una función endocrina. Y cuando hay una falla renal o una insuficiencia renal aguda, todas estas funciones se alteran. La incidencia de insuficiencia renal aguda se conoce en otros países, sabemos que aquí tenemos pocas estadísticas y más con lo que yo les acabo de mencionar, donde había confusión desde la definición. Ya se ha estandarizado más con esta clasificación de Rifle. La incidencia, esto es en el Reino Unido y esto es en España en el 2000, también de una estadística del año, donde refiere que va de 172 o hasta 200 casos por millón de la población adulta. Sin embargo, aquí, bueno, no estamos considerando niños, que también pudieran, ustedes saben que ya es otra población completamente diferente. Y bueno, ¿cómo se presenta la insuficiencia renal aguda o de qué forma? Bueno, sabemos también que en pacientes hospitalizados es más frecuente, sin embargo también a nivel comunitario, un paciente que por ejemplo le administramos aminoglucósidos, pues depende también de la edad, depende de algunos factores que vamos a mencionar, es menor de 1%. Sin embargo, a nivel hospitalario, aunque el paciente tenga una función renal normal, tiene el riesgo de tener insuficiencia renal aguda hasta el 7% y algunas series refieren que hasta el 10%. Si el paciente ingresa a terapia intensiva, a pesar de tener función renal normal, puede incluso presentarse hasta un 25 o un 30%. Un paciente que tiene posparo cardíaco, tan solamente cardíaco, hasta un 30%. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ver los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, paciente mayores de 70 años, un paciente con diabetes, incluso aunque tenga función renal normal. La enfermedad renal crónica, por ejemplo, un paciente que tiene una creatinina a lo mejor, bueno, no es a lo mejor, sino la tiene de 1.5, 1.6 o 2 de creatinina, es un paciente que más fácilmente puede tener deterioro de la función renal o agudizarse. La disfunción ventricular izquierda también es un factor de riesgo. Y bueno, fíjense, hemos cambiado mucho en relación al tratamiento de la insuficiencia renal aguda. Tenemos tratamientos sustitutivos de la función renal con varios tipos de máquinas o varios tipos de formas de dializar a un paciente. Sin embargo, si ustedes ven, la mortalidad sigue siendo alta. Sobre todo esta mortalidad en terapia intensiva va de un 43 a un 88%. Y esta mortalidad se va a potencializar o va a aumentar incluso hasta más del 88%, cuando hay además de insuficiencia renal aguda, hay falla orgánica múltiple. También cuando hay falla respiratoria o cuando se asocia a falla respiratoria, o bien cuando hay una enfermedad cardiovascular preexistente. Para poder entender más algunas cosas del cuadro clínico, es importante considerar que además de las funciones que ya les mencioné, hay 3 premisas importantes que se deben de cumplir. Para que haya una función renal adecuada, tiene que haber un aporte sanguíneo adecuado. Si aquí falla, entonces se presenta la insuficiencia prerrenal. Hay 3 tipos de insuficiencia renal aguda, que es prerrenal, renal y posrenal. Si hay un aporte sanguíneo inadecuado, entonces se presenta la prerrenal. Si el
tiene que haber también una integridad anatómica y funcional del riñón. Si no sucede esto, entonces se presenta la intrínseca o renal, insuficiencia renal intrínseca o renal. Y si no hay una vía urinaria permeable, entonces se presenta la insuficiencia posrenal. Y entonces, solamente para que poder situarlos, si hay aumento de azuados, que es lo que nosotros podemos medir fácilmente, vamos a centrarnos en la insuficiencia renal aguda, que ya les dije que se clasifica en prerrenal, renal y posrenal. Sin embargo, en esta renal, donde tiene que ver también el parénquima renal, puede también dañarse por alteraciones de los vasos, por ejemplo, vasculitis o una nefritis intersticial o bien una glomerulopatía. Quiero decirles que para motivo de esta plática, yo no voy a hablar de todas estas fallas o de insuficiencias renales agudas, sino me voy a referir a la necrosis tubular aguda que se presenta si nosotros no corrigiéramos problemas de prerrenales que también vamos a mencionar. En esta necrosis tubular aguda se clasifica en tóxica e isquémica. Entonces, vamos a hablar de prerrenal, posrenal y renal, y en la renal, estas las vamos a eliminar, aunque sabemos que existen, y nos vamos a centrar en la necrosis tubular aguda, tóxica e isquémica. También quiero mencionarles que no es tan fácil que el riñón tenga una descompensación y que se presente insuficiencia renal aguda. Tenemos mecanismos de autorregulación. Estos mecanismos de autorregulación que tiene el riñón permite que si nosotros tenemos una presión arterial media mayor de 80 milímetros de mercurio, el filtrado glomerular se conserve. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay hipoperfusión renal? Cuando la presión arterial media disminuye menos de 70 milímetros de mercurio. Entonces, menos de 70 milímetros de mercurio de presión arterial media disminuye el filtrado glomerular. Y para que lo entiendan, esta autorregulación tiene que ver con la presión que se conserva a través en el glomérulo. Y el glomérulo, esta presión está generalmente dada por la arteriola eferente y la arteriola aferente. Entre vasodilatación y vasoconstricción conservan o hacen que se pierda este filtrado glomerular o se pierda esta presión intraglomerular. La arteriola aferente va a estar principalmente, las funciones que tiene están dadas por las prostaglandinas. Y entonces esto favorece que las prostaglandinas hacen que este equilibrio entre vasoconstricción y vasodilatación conserve esta presión intraglomerular que ya les había comentado. En pacientes con predisposición, por ejemplo, pacientes ancianos, y que nosotros damos inhibidores de las prostaglandinas como los AINES, y que además el paciente está deshidratado, nosotros podemos hacer o alterar este mecanismo de autorregulación. Entonces puede presentarse por esta situación, por estar inhibiendo este mecanismo de autorregulación por estas prostaglandinas que generalmente actúan aquí, podemos hacer que se produzca insuficiencia renal aguda. O bien, en la arteriola eferente, alterar este equilibrio entre vasodilatación y vasoconstricción, principalmente la vasoconstricción. Si inhibimos con IECA o ARA2, también podemos hacer que la presión intraglomerular disminuya y provocar insuficiencia renal aguda. Otro ejemplo, si disminuye el volumen circulante eficaz, se estimula la producción de angiotensina 2, hay reabsorción tubular proximal de sodio y agua, y entonces este mecanismo no se produce daño renal o no se produce daño en las células tubulares. Si disminuye aún más el volumen circulante eficaz, la angiotensina 2 aumenta más, hay vasoconstricción o constricción predominantemente de la arteriola eferente que ya habíamos visto o dicho, y se mantiene el filtrado glomerular. Si disminuye aún más el volumen circulante eficaz, la angiotensina incrementa aún más, la vasoconstricción ya no solamente es a nivel de la arteriola eferente, sino también de la arteriola aferente. Aquí todavía hay protección contra la hipotensión y la hipoperfusión. Si este ciclo no lo cortamos o no damos tratamiento para que este volumen circulante eficaz mejore, entonces se produce una lesión a nivel tubular, y es lo que se llama, es la necrosis tubular aguda que les había comentado ya. Entonces, si hablamos de la insuficiencia renal aguda
intrínseca, sabemos, y también incluso en la prerrenal, sabemos que se da por alteraciones hemodinámicas, por esa vasoconstricción renal que ya habíamos mencionado, y eso hace que disminuya el filtrado glomerular. También se puede dar por nefrotoxinas, que también ya les había comentado. Hay lesión de las células tubulares de forma directa, principalmente el tubo proximal. Se precipitan incluso las células tubulares y favorece que haya una obstrucción a nivel tubular, y esto favorece que el paciente tenga oliguria o anuria. Hay activación de la mácula densa, retrodifusión, o sea, ya no hay absorción adecuada a nivel tubular, y disminución del filtrado glomerular. La isquemia, las células tubulares, cuando hay isquemia, bueno, se dice también, hay una teoría en respecto a que la reperfusión es la que pudiera hacer mayor daño en la insuficiencia renal aguda. Si tenemos células tubulares normales, puede haber una lesión letal, donde ya es irreversible y el paciente, de tener insuficiencia renal aguda, ya no la recupera, no recupera la función renal, y entonces permanece indefinido, si es que no se trasplanta, pues en sustitución renal. La lesión subletal es reversible, ya sabemos que hay esfoliación de las células, obstrucción por estas células a nivel tubular, disminución del filtrado glomerular, y esta fase se llama la fase de destrucción. Posteriormente hay una fase de supervivencia y una fase de recuperación, porque hay una rediferenciación y repolarización celular. Y si ustedes ven, nuevamente vuelven a recuperar las células tubulares normales, y por eso nos tarda 4 semanas. Que puede ser más, pero bueno, en promedio 4 semanas. Y este es un túbulo, también se altera también las cargas a nivel tubular, y aquí, bueno, como las células tubulares se están precipitando o destruyendo, y esto es lo que, hasta que nuevamente vuelven a recuperar o nuevamente vuelven a regenerarse, bueno, pues también nuevamente vuelven a recuperar la función. Entonces, ¿cuáles son las causas? Está un poco cargada, pero quise que todos ustedes las visualizaran. Y la insuficiencia prerrenal, pues bueno, ya habíamos comentado, hay una disminución del volumen intravascular efectivo, y pueden ser pues las pérdidas reales. ¿Cuáles son las pérdidas reales? Pues las hemorragias, los vómitos, las diarreas, las quemaduras, o incluso de forma iatrogénica, diuréticos en dosis altas, o bien por redistribución, o bien por redistribución, que sería un tercer espacio, como un síndrome nefrótico, un paciente con edema severo, o bien una pancreatitis. También otra causa sería la reducción del gasto cardíaco en un choque cardiogénico severo, en un infarto agudo de miocardio extenso, en una insuficiencia cardíaca congestiva, o bien arritmias severas. O por vasodilatación periférica y sepsis, choque anafiláctico, o bien por tratamiento con hipotensores. Y la vasoconstricción renal, que habíamos mencionado, en un paciente con predisposición por tener una vasculatura alterada, bueno, pues inhibición de la síntesis de las prostaglandinas, por el mecanismo que ya les mencioné, puede disminuir el riego sanguíneo a nivel renal, y esto favorecerá hipoperfusión renal. La vasodilatación de la arteriola eferente, cuando también ya les había mencionado, inhibimos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y bueno, nada más para ejemplificar, es que el 1 sería la prerrenal, donde tiene que ver con la circulación, el 2 sería la intrínseca, y la 3 sería cuando se presenta la obstructiva. Y bueno, ¿cuáles serían las causas, los síntomas de un paciente que tiene una insuficiencia prerrenal? Bueno, pues serían todos los datos de deshidratación. Sería sed, hipotensión ortostática, taquicardia, reducción de la presión venosa yugular, la disminución de la turgencia cutánea, la sequedad de las mucosas, la reducción de la sudoración y también reducción de la diuresis. ¿Qué tenemos que hacer? La prerrenal, no hay lesión de las células tubulares, no están necrosadas, no hay lesión en la prerrenal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se corrija rápidamente? Bueno, pues corregir la patología de base, que ya vimos las causas, manejo de la falla, corregir, por ejemplo, corregir las hemorragias, o bien reponer con sangre, manejo de la falla cardíaca, manejar antiarrítmicos, tratamiento de las infecciones, suspender los IECA o los ARA2, y aquí es muy importante, la zoemia prerrenal es potencialmente reversible. No dura 4 semanas la prerrenal, o sea, si ustedes... como no hay lesión a nivel de las células tubulares, se corrige la causa y el paciente nuevamente
inicia la diuresis, corrige el estado de deshidratación o lo que la originó, y el paciente no requiere diálisis y hay una recuperación completa. Ahora, vamos a ver lo que es la necrosis tubular aguda que ya les había comentado. Bueno, pues realmente son las causas que no corregimos en la prerrenal. Entonces, y que dejamos que evolucionara, y entonces ahora sí va a haber lesión de las células tubulares. Y aquí les comentaba, puede ser por isquemia o por nefrotóxicos, y aquí los nefrotóxicos, pues hay una lista enorme, yo creo que nada más les voy a decir unos cuantos. Bueno, puede haber estos nefrotóxicos exógenos, como metales, como el plomo, con medios de contraste, anestésicos, los AINES, los endógenos, desde la bilirrubina, transfundir a un paciente con sangre incompatible, la mioglobina que se forma a nivel muscular cuando un paciente hace un ejercicio extenuante o cuando tiene traumatismo severo en los músculos, se libera mioglobina y entonces también eso favorece a que esta mioglobina se precipite a nivel del riñón y entonces es lo que se llama rhabdomiólisis y entonces pues provoca insuficiencia renal aguda. Y la hiperuricemia severa que también puede tener pacientes cuando se les da quimioterapia. Los antibióticos, bueno, pues son una gran cantidad, principalmente podemos decir que los aminoglucósidos son importantes aquí considerarlos, pero también el tratamiento también antihongos y hay una lista enorme que ustedes pueden después revisar. Los nefrotóxicos, bueno, antes se decía que nada más había una toxicidad directa, sin embargo también ahora ya se sabe que bueno, hay un depósito intraluminal de cristales, hay un depósito también a nivel intersticial y que también favorece que haya una liberación de sustancias inflamatorias que perpetúan también el daño. O bien también hay alteración de la macro y microcirculación. Es importante considerar que los aminoglucósidos, de los que más utilizamos, la micacina y la gentamicina, generalmente nosotros en pacientes diabéticos, deshidratados, que está como diurético, generalmente no les tomamos química sanguínea y los indicamos en forma indiscriminada. Inclusive a ver si sin tener cultivos, ni urocultivo, ni hemocultivo, nada, sino los administramos en forma indiscriminada. Los pacientes diabéticos generalmente ya, y más cuando tienen más de 5 años de ser diabéticos, tienen predisposición a la falla renal. Entonces, yo les aconsejo que antes, si no hay otra opción y que deben de dar aminoglucósidos por el cultivo, tomen una química sanguínea y que vean que la función está renal normal y además también hidraten previamente. Generalmente se produce hasta después de los 7 o 10 días de haber estado en el tratamiento. Si ustedes ven, los médicos a veces damos la consulta y no volvemos a ver al paciente y entonces en ocasiones ni nos damos cuenta y el paciente a veces tampoco ni se enteró, a lo mejor nada más tuvo datos de uremia leve, a lo mejor cansado, fatigado, un poco de náuseas y como nunca se le tomó una química sanguínea, nunca supo que elevó esa cantidad de azuados de las que ya les mencioné en la definición. Entonces, tenemos que ser responsables cuando nosotros administremos aminoglucósidos. Los medios de contraste, también cuando los indiquemos, también hay que ver que tengan una química sanguínea y tenemos que valorar el riesgo-beneficio. Lo ideal sería que el paciente tuviera función renal normal, que lo hidratáramos previamente, por lo menos 24 horas antes del estudio y otras 24 horas después. Y bueno, y valorar este riesgo-beneficio. Sin embargo, si no podemos evitarlo, entonces después de las 24 o 48 horas, el paciente pudiera tener elevación de azuados, entonces hay que tomar otra química sanguínea, sobre todo los que tienen factores de riesgo. Aquí le puse solo el 7% requiere temporalmente sustitución, y decir solo creo que no es muy buena palabra, porque el 7%, digo, si se tratara de nuestro familiar, como que 7 se nos haría muy alto. Entonces, hay que cuidar también la administración de medios de contraste. Las causas de insuficiencia renal aguda posrenal, ya les había dicho que son generalmente obstructivas, y para que se presente elevación de azuados, generalmente debe haber obstrucción bilateral. Si hay una obstrucción de un solo uréter, generalmente el otro riñón está compensando, entonces tiene que ser bilateral, que es más raro, no quiere decir que no pueda ocurrir, o bien una obstrucción baja, para que pueda producir hidronefrosis y elevación de azuados. Todas las causas que pueden obstruir, litiasis, medicamentos, trombos, y aquí, bueno, la insuficiencia renal se recupera o es potencialmente reversible,
Y bueno, aquí es importante el tiempo que tarde la obstrucción para que produzca mayor daño a nivel renal. Por eso es importante que en cuanto nosotros detectemos que el paciente tiene elevación de azuados, entonces también tomemos un ultrasonido renal. Y bueno, ¿cómo se manifiesta clínicamente? Pues hay un dolor suprapúbico, si hay una obstrucción, hay distensión también de la vejiga, hay distensión también del sistema colector y de la cápsula renal, entonces esto, bueno, pues ocasiona dolor. También el dolor como tipo cólico renal y lo más importante aquí, bueno, pues hay una mejoría rápida después de aliviar la obstrucción. La insuficiencia renal aguda tiene fases o 3 periodos. Una fase de inicio en la que la duración es de 1 a 3 días y esta se presenta cuando el riñón es expuesto a la agresión física, química o biológica que ya vimos. Una fase de mantenimiento, fíjense, el filtrado glomerular normal o la función renal normal en una persona menor de 40 años, como todos los que estamos aquí, es de 90 a 120 mililitros minuto. Después de los 40 años disminuye 1 mililitro por año. Entonces, el paciente requiere sustitución renal cuando tiene menos de 15 de filtrado glomerular. ¿Sí? Entonces, miren, en la fase de mantenimiento es cuando el filtrado glomerular cae entre 5 y 10 mililitros minuto. Entonces, en esta fase, el paciente requiere sustitución renal. Entonces, la fase de inicio, fase de mantenimiento y después la fase de recuperación. La fase de recuperación aparece si el paciente estaba en anuria, porque esas 4 semanas puede estar en anuria, y entonces estamos sustituyendo la función renal con hemodiálisis generalmente. Entonces, si el paciente empieza a tener diuresis, o bien si tenía diuresis normal, pues puede incrementarla. Entonces, desde que aparece la diuresis pasando por un periodo de poliuria. Entonces, generalmente el paciente puede empezar a orinar o iniciar a orinar y después de 24 a 48 horas empieza a depurar. Entonces empieza a eliminar azuados, es lo que les quiero decir. Entonces, el 90% de los casos se resuelven en 4 semanas, pero algunos pueden tardar hasta 12 semanas. Hay algunos otros autores que dicen, bueno, que son 5 fases, una que es prerrenal, la de iniciación, y tiene que ver ahí con las células, la distensión del daño, de mantenimiento y la reparación celular. Y bueno, para hacer el diagnóstico, quiero decirles que, bueno, aquí utilizamos estudios básicos, pero que nos sirven, son muy útiles para hacer el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, o sea, son suficientes. La biometría hemática, si el paciente no tuvo sangrado, no tiene por qué tener una anemia grave, a menos les digo que tenga sangrado. Generalmente sabemos que la función del riñón también, una de las funciones es la producción de eritropoyetina, que tiene que ver con la anemia. Sin embargo, puede tener una anemia más bien leve, muy leve, o no tenerla. La química sanguínea, yo les puse estos valores, sin embargo ya les comenté que también depende del laboratorio que ustedes, los niveles de laboratorio que maneje, cada laboratorio, bueno, la urea, la creatinina. El análisis de orina y el examen general de orina y los índices de insuficiencia renal los vamos a analizar enseguida. Estos índices me voy a centrar nada más en lo rojo y quiero decirles que no solamente nos sirve el sodio urinario y la densidad, sino realmente nos sirve todo lo que les acabo de mencionar, el cuadro clínico, los antecedentes, la historia clínica. Sin embargo, esta es una herramienta más que también nos puede orientar. Si ustedes ven, yo les mencioné de la prerrenal, donde no hay daño de las células tubulares, y la necrosis tubular aguda, donde ya hay daño de las células tubulares. Cuando tenemos un paciente en una sala de urgencias, no sabemos hasta qué momento sobrehidratarlo. Lo sobrehidratamos tanto, o lo hidratamos tanto, porque estamos angustiados que esté en anuria, que lo hacemos que se congestione o que el paciente caiga en edema agudo pulmonar. Entonces, ¿hasta qué momento sabemos que ya no va a responder, que ya no debemos seguir administrándole más líquido? Bueno, miren, tenemos algunos parámetros que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el sodio urinario. Cuando el paciente está deshidratado, como ocurre en la prerrenal, o está con hipoperfusión renal,
Las células tubulares están íntegras, entonces hay una reabsorción de sodio y agua. Entonces, ¿cómo va a estar el sodio en la orina? Si se está absorbiendo, no se está eliminando, porque las células tubulares están compensando esa pérdida. Entonces, el sodio urinario está elevado, no, está bajo, perdón, nuevamente le repito. Las células tubulares están íntegras, hay una reabsorción de sodio y agua, y en la orina está bajo el sodio. Sin embargo, cuando hay una lesión de esas células tubulares, ya no tiene la capacidad de conservar el sodio y entonces se elimina. La densidad urinaria, el riñón, en la prerrenal es un riñón deshidratado, bueno, es un organismo deshidratado, y entonces la densidad urinaria hay una concentración en la orina, y entonces la densidad incrementa, mayor de 1020. Y en la renal, bueno, pues esta capacidad de concentración está perdida porque las células tubulares están con lesión. La osmolaridad urinaria también en la prerrenal está incrementada, y en la renal también ya se perdió esta capacidad, menor de 300. Y aquí en el siguiente rojo de abajo, el FENA, que lo conocemos, bueno, es la fracción excretada de sodio, pues con esta fórmula, tiene más o menos, bueno, tiene la misma, lo que les comentaba, si el sodio urinario en la prerrenal está conservado por la capacidad de las células de absorción, está menor de 1. Y si ya hay una lesión renal de las células tubulares, este sodio ya no se conserva, y entonces nuevamente pues se está perdiendo a través de la orina. Y entonces, cuando ustedes tengan todos estos parámetros positivos de esta forma, no tiene sentido que sigan sobrehidratando, porque no va a responder el paciente. Ya les dije que requiere de tiempo para que nuevamente las células vuelvan a recuperarse. Entonces, por eso es importante pues sobre todo que antes de que le administremos diurético, hacer estos ejercicios. También lo radiológico nos sirve para hacer el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, y quiero decirles que si ustedes en su hospital no cuentan con ultrasonido, pues tomen una placa simple de abdomen, pero si no, bueno, pues ya sáltense la placa simple de abdomen, y el ultrasonido sería mejor. La placa simple de abdomen, quiero decirles que para diagnosticar insuficiencia renal aguda, tiene que tener tamaño renal normal el paciente. El tamaño renal normal es 12 por 6 por 3. Y en una radiografía equivale a 3 cuerpos vertebrales y medio. Entonces, eso sería, la placa simple de abdomen nos ayudaría a eso. Si el riñón está de tamaño normal, aunque algunos diabéticos pueden tener tamaño más grande, los diabéticos tienen riñones más grandes, que nos pudiera ayudar, el tamaño renal para determinar si es algo agudo. Sin embargo, bueno, el ultrasonido es el que vamos a analizar. Y este es un ultrasonido renal normal. Nosotros vemos aquí la diferencia perfectamente, es un corte longitudinal, y aquí vemos perfectamente la médula y vemos la corteza bien diferenciada, mucho mejor. En el ultrasonido renal, a pesar de las medidas que ya les di, en la población mexicana por ultrasonido son 10 centímetros para definir que es un riñón normal, de tamaño normal, en adulto. Entonces, si ustedes ven, aquí está bien diferenciada la corteza de la médula. Si ustedes ven este ultrasonido, aquí, comparando con el anterior, aquí está completamente, hay una pérdida de la relación corteza-médula, no se diferencia absolutamente nada, y este ultrasonido, tienen que creerme, mide 7 centímetros el riñón. Entonces, este paciente tiene una insuficiencia renal crónica terminal y que no se va a recuperar en esas 4 semanas. No le pueden decir que en 4 semanas se va a recuperar o el porcentaje de recuperación va a ser alto. Esto sería una mentira, porque este riñón está completamente esclerosado, y más con el tamaño renal reportado. Ahora bien, quiero referirme a 3 cosas. Se puede presentar insuficiencia renal crónica, se puede presentar todo lo que eleva suados, tenemos que pensar en 3 cosas. Insuficiencia renal aguda, que es lo que estamos analizando, insuficiencia renal crónica, o bien insuficiencia renal crónica agudizada. Puede ser el paciente tenía 2 de creatinina, pero ahora ya se elevó a 7,
es una insuficiencia renal crónica agudizada. Si se recupera, no se va a recuperar a 1, se va a recuperar probablemente a lo que tenía, que era 2. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlas? Bueno, si tiene riñones pequeños y la creatinina sérica, fíjense, si la creatinina sérica no se incrementa por día más de 0.5, se trata de insuficiencia renal crónica. Si se eleva más de 0.5 por día, estamos hablando de una insuficiencia renal aguda o crónica agudizada. ¿Cómo nos va a dar el diagnóstico? El ultrasonido, los cambios crónicos que ya les había mencionado. La historia clínica, bueno, siempre en todas nuestras clases de medicina nos decían que la historia clínica era muy importante y ahora yo se los estoy diciendo a ustedes. Pero dentro de una buena historia clínica también hay que preguntarnos si hay que enfocar algunas cosas que tenemos que considerar. Tenemos que considerar, investigar los datos previos de la función renal, porque ustedes vieron en la clasificación de Rifle, pues tendríamos que tener una creatinina previa y no siempre podemos tenerla, sobre todo los pacientes que llegan ambulatorios. Entonces, tenemos que averiguar o investigar datos previos de la función renal. También, si el paciente está hospitalizado, generalmente estos están hospitalizados, ¿desde cuándo están subiendo los productos nitrogenados? O sea, ¿con cuánto de función renal llegó al hospital? Si disminuyeron los volúmenes urinarios y también desde cuándo. Si el paciente dice, es que ya tengo una semana sin orinar y no tiene nada de edema, pues no es verdad, ¿no? Porque no puede ser. Entonces, bueno, también hay que ver la exploración. Antecedentes recientes de cirugía, para si tuvo eventos de hipotensión o sangrado. También incluso hay que analizar la biometría hemática, si la hemoglobina bajó en forma, varios gramos de hemoglobina bajaron en esa intervención quirúrgica, hay que considerarla también. Si ha tenido el enfermo datos directos o indirectos de una infección grave o de sepsis, si se le han administrado fármacos, de qué tipo, si han sido nefrotóxicos, desde cuándo y la dosis, y también, ya les había comentado, los medios de contraste, en cuánto tiempo, 24 a 48 horas, si se han administrado, bueno, pues serían las causas de la insuficiencia renal. Las complicaciones de insuficiencia renal son todos los datos de uremia, y la uremia las consideramos como, bueno, si el paciente no orina, tiene más fácilmente hipercalemia, acidosis metabólica. Generalmente la hiponatremia es dilucional por el edema que se presenta. Puede tener arritmias por la hipercalemia, edema agudo pulmonar si tiene retención hídrica o si nosotros seguimos sobrehidratándolo, pericarditis por uremia o la hipertensión arterial que generalmente se debe por volumen. Y bueno, los datos más aparatosos que el paciente manifiesta de uremia pues son la náusea y el vómito, y puede tener una anemia, ya les había comentado, generalmente es leve si no él sangró por otra razón. El tratamiento, bueno, yo no me voy a meter mucho en lo nutricional porque pues este curso es de nutrición, pero les voy a dar los tips más importantes. Debemos de conservar siempre, si el paciente no está en terapia intensiva, pues la dieta enteral. Sin embargo, sabemos que la urea principalmente también es producto del catabolismo de las proteínas, entonces tenemos que reducir la cantidad de proteínas que se administra, de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso, que es una cantidad baja de proteínas, las calorías de 25 a 35, el sodio, 2 gramos, es una dieta que realmente es baja en sal. El potasio, si sabemos que el paciente no está orinando, incluso aunque orine puede retener potasio, pues hay que disminuirlo a lo mínimo posible. Y aquí, si el paciente tiene diuresis, no restrinjan los líquidos. Si es no oligúrica, pues no lo restrinjan. Si el paciente está muy edematizado, pues hay que suspender los líquidos parenterales y también por vía oral. Y bueno, y el fósforo también en dosis bajas. Fíjense, lo primero, como nosotros de médicos que vemos que el paciente no orina, lo hacemos incluso sin pensarlo, ponemos diurético. El diurético que se debe de usar es el de ASA. Y bueno, y el de ASA que más frecuentemente usamos, bueno, es el furosemide, ahora la bometanida. Pero quiero decirles que se ha visto, y hay controversia también en esto, en qué momento empezar con el diurético. Se ha visto que cuando está entre la fase prerrenal e intrínseca es cuando pudiera dar resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros damos diurético y que da resultado? Bueno, pues transforma la insuficiencia renal aguda oligúrica en no oligúrica.
Sin embargo, fíjense, el diurético no tiene impacto sobre la mortalidad o en la recuperación renal ni en el requerimiento de diálisis, quizás solamente por el volumen. También simplifica, es más fácil manejar a un paciente que orina a uno que no orina, entonces simplifica el manejo de líquidos y también de la hipercalemia y sin embargo tampoco modifica el pronóstico. Entonces, si en la primera dosis o unas cuantas dosis no mejoró la diuresis o sigue anúrico, no tiene sentido que lo continúen porque además tiene efectos ototóxicos. Entonces, lo que vamos a provocar es una sordera en el paciente, entonces no es conveniente seguirlo administrando. La dopamina, bueno, antes las usábamos como vasodilatador y bueno, que incrementa el flujo plasmático renal, incrementa el filtrado glomerular, incrementa la excreción de sodio y bueno, todas estas cosas ustedes dirían, bueno, está muy bien que se administre. Sin embargo, no se ha documentado beneficio ni en la mortalidad, ni en la prevención de insuficiencia renal aguda, ni tampoco que con dopamina el paciente no tenga necesidad de diálisis. Sin embargo, tiene efectos que pudieran incluso contraindicarla, como producción de arritmias, isquemia miocárdica, isquemia intestinal o supresión de la secreción de la antidiurética. Entonces, de primera intención, yo no la recomendaría. ¿En qué momento empezamos a sustituir la función renal? Ya les había comentado, cuando el filtrado glomerular disminuye menos de 15 o 10 mililitros, también hay que ver pues también con la urea y con otras cosas que ahorita vamos a mencionar. Nuevamente en lo rojo, cuando, fíjense, estas son absolutas, sin embargo no nos debemos esperar cuando el paciente esté grave. Por ejemplo, cuando un BUN está mayor de 100, que esto equivale aproximadamente a más de 200 de urea, ya les había dicho, las cifras de urea van 38, 40 miligramos por decilitro, entonces ustedes ven, el BUN se produce multiplican por 2.14, dividen la urea entre 2.14 y sale el BUN, entonces más o menos equivale a un poquito más de 200. Entonces, estas son indicaciones absolutas, sin embargo, bueno, es preferible que nosotros hemodializamos en forma más temprana con un BUN menor de 76. Cuando hay hipercalemia, que no responde a un tratamiento conservador, hipermagnesemia o bien el paciente está anuria y que disminuyeron también alteraciones de los reflejos, pues son absolutas. También cuando hay una acidosis metabólica es absoluta y cuando hay una resistencia a los diuréticos y además está con retención hídrica, también se debe hemodializar o dializar. Fíjense, existen 3 formas de sustituir la función renal en lo que se recupera el riñón, ya habíamos dicho. La diálisis peritoneal, que generalmente no quiere decir que esté contraindicada, sin embargo, si ustedes no cuentan con otras o con sustitución con hemodiálisis, no quiere decir que no se pueda hacer, por supuesto que se puede hacer. La hemodiálisis y las terapias lentas continuas. ¿De qué depende que yo haga una u otra, un tratamiento sustitutivo? Bueno, depende de la situación clínica del paciente, si está estable, no estable, si está sangrando, no está sangrando, la disponibilidad del acceso vascular o que se le pueda poner o no un catéter blando, la tecnología con la que yo cuente en el centro hospitalario y la experiencia personal, tanto del médico como también del personal que va a manejar la máquina de hemodiálisis o bien el prisma. Y bueno, la hemodiálisis, generalmente nosotros, por ejemplo, en el Hospital General de México, manejamos lo que es la hemodiálisis intermitente, no tenemos terapia lenta continua. Quiero decirles que la terapia lenta continua, el costo es una de las cosas que más impide usarla. No en todos los hospitales se tiene, yo les comenté, y puede ser que el costo por 3 a 4 días pueda ser entre 40 y 50 mil pesos. Entonces, las hemodiálisis intermitentes es lo que hacemos nosotros en el Hospital General de México. Y en la raza, bueno, sí tenemos esta máquina Prisma y podemos hacer terapia lenta continua. Entonces, ya les decía, depende lo que tengan ustedes acceso al tipo de hospital donde estén o el tipo de entidad donde vivan. La hemodiálisis intermitente, tanto la hemodiálisis como la terapia de reemplazo, requiere parina. Entonces, en la hemodiálisis intermitente, donde se hace 3 veces por semana, o se puede hacer diario, bueno, pero intermitente, la convencional 3 veces por semana o a requerimientos, utilizamos menos heparina porque nada más son 3 horas, de 3 a 4 horas. Tiene también mayor rapidez para hacer corrección del potasio.
La terapia lenta continua equivale a una máquina especial, ya les comenté, el costo también es diferente, pero son 3 días de tener el paciente conectado. Generalmente son pacientes que están en terapia intensiva. Entonces, sin embargo, los flujos son más lentos, a diferencia de la intermitente, y como son 3 días para extraerle líquido, generalmente puede ser que el paciente esté sobrecargado. ¿Por qué? Porque tiene un apoyo nutricional, porque tiene antibióticos, porque le estamos poniendo plasma y porque además tiene otras patologías donde lo sobrecargamos. Bueno, pues a lo mejor podemos extraerle 10, 12 litros en 3 días. Entonces, con un flujo más bajo que el paciente puede tolerar mejor, aunque esté hipotenso. Entonces, con esto hacemos que tenga un mejor apoyo nutricional y también mejor control hídrico. La insuficiencia renal es irreversible en el 5% de los pacientes y en los ancianos hasta el 16%. Los factores de riesgo: edad avanzada, un paciente que tiene, en el transcurso de hospitalización cursa con hipovolemia, hipotensión arterial, sepsis, diabetes, insuficiencia renal previa, suficiencia hepática, la disfunción cardíaca y la exposición a nefrotóxicos, que esto ya los habíamos mencionado. Si además están con diurético, deshidratado, diabético y luego al administrar medios de contraste, es seguro que va a tener insuficiencia renal aguda. Y quería agregarles esta última información. Miren, en el infarto agudo del miocardio, en 1960, el tratamiento era reposo y eran analgésicos. Y de la insuficiencia renal aguda, el tratamiento era diuréticos y tratamiento sustitutivo. En el 2010, el infarto agudo del miocardio, pues hay otras cosas. Hay cateterismo, ASA, los AINES, la trombolisis, y en la insuficiencia renal aguda seguimos iguales que en el 60. O sea, seguimos con diuréticos y con sustitución renal, y con una mortalidad. El infarto agudo del miocardio ha disminuido hasta un 50% y la insuficiencia renal aguda no ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que se ha intentado, si ustedes ven, insuficiencia renal aguda, ya habíamos comentado que cuando se incrementa más de 0.3 miligramos por decilitro de 24 a 48 horas. Entonces, la creatinina no es un marcador ideal de daño renal. Hay otros marcadores más tempranos. Cuando se incrementa la creatinina, quiere decir que el daño ocurrió 24 a 48 horas antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues la creatinina, insensible biomarcador de cambios agudos, se incrementa hasta que el filtrado glomerular ha disminuido un mayor del 50%, retraso entre la lesión y la elevación de creatinina hasta 48 horas, ya les había comentado. Y entonces, fíjense, la creatinina puede variar porque también se produce a nivel muscular, pues depende de la edad, depende de la raza, depende del género, la masa muscular, si se administran o no medicamentos, también depende del estado de hidratación. O sea, no es un buen marcador, pero es el que contamos hasta la fecha. ¿Cuál es el ideal? El ideal, bueno, es que tuviera una identificación temprana en la lesión renal, que se pudiera estratificar de acuerdo a la severidad del daño y que tuviera también especificidad de la etiología. Y bueno, hay algunos biomarcadores que ya, que por lo menos algunos se tienen a nivel privado, otros no, como la cistatina C, pero en los hospitales públicos no los contamos, no contamos con ellos. Quiero comentarles que hay uno que se llama KIN-1, y que tiene que ver con que se eleva cuando hay una lesión isquémica a nivel renal, nefrotóxica, pero también se eleva cuando hay cáncer renal. O sea, el N-gal se eleva cuando hay una lesión isquémica, nefrotóxica o cuando hay un retraso en la función del injerto renal. La interleucina 18 cuando hay un retraso de función del injerto, y la cistatina C cuando hay una reducción del filtrado glomerular o cuando hay una lesión del túbulo contorneado proximal. Y aquí se los comento, mire, si ustedes ven el N-gal, si ustedes ven, se eleva antes, fíjense, a las 0 horas, incluso antes. Bueno, ya ya está fallando, pero bueno, si ustedes ven también, el KIN-1, que es el azul, también se eleva a las 0 horas hasta 3 o 6 horas de la lesión renal. La cistatina C, bueno, está hasta las 3 o 6 horas,
La creatinina, pues hasta las 24 o 48 horas. Entonces, no los usamos a nivel institucional, pero bueno, esto es como que el futuro que ya lo tenemos cercano. Las limitaciones de los biomarcadores, bueno, datos disponibles son limitados en el patrón de expresión, todavía no los utilizamos de manera rutinaria y bueno, pues se requieren más estudios prospectivos para valorar su patrón de expresión. Y bueno, pues eso es todo, jóvenes. Buenas tardes. Pues nuevamente esta tarde voy a dar el tema de insuficiencia renal aguda, ya se los comentó el doctor Treviño, y pues nuevamente agradeciéndole al doctor Treviño por su invitación. La insuficiencia renal aguda, como otras patologías, pues tiene múltiples definiciones. De las definiciones más completas y de los autores que más han escrito de insuficiencia renal aguda, pues bueno, esta es una de ellas. Se trata de un síndrome clínico secundario a múltiples etiologías que vamos a analizar y que se caracteriza por un deterioro de las funciones renales. Este deterioro generalmente o debe ser en horas o días y esto hace que se altere la homeostasis del organismo y se asocia con frecuencia con una disminución en la diuresis. Por eso la insuficiencia renal aguda se clasifica en oligúrica o no oligúrica. Y tiene como expresión común un aumento en la concentración de los productos nitrogenados en sangre. Estos productos nitrogenados generalmente nos vamos a referir a la urea y la creatinina, aunque posteriormente también vamos a ver que no son los principales marcadores de daño, pero son los que contamos generalmente en todos los hospitales y en todos los laboratorios generales. Quiero decirles que la creatinina sérica normal en una persona que tiene función renal normal va de 0.5 a 1 en mujeres y de 0.5 a 1.2 en hombres. En algunos, generalmente esto es en población mexicana, en algunas personas que tienen una superficie corporal más elevada y tienen mayor músculo, bueno, pudiera ser una creatinina sérica normal hasta 1.5. Rifle, por sus siglas en inglés, la R refiere riesgo, la I lesión, y la F falla, y la L pérdida, y la E insuficiencia renal terminal. En esta clasificación de Rifle se toman varias cosas, y también aquí otra clasificación que se llama de Akin, donde la clasifica, también por insuficiencia renal aguda en inglés, la clasifica también en estadio 1, 2 y 3, y estas dos clasificaciones toman en cuenta lo que se incrementa de creatinina sérica, pero también lo que disminuye la diuresis. Y si ustedes ven, riesgo refiere a que el incremento en la creatinina sérica de 1.5 a 2 veces, ya no está diciendo que más de 0.5, ni mayor de 2, ni 0.3, sino que se incremente la creatinina sérica de 1.5 a 2 veces sobre el nivel basal. Lesión estaría definiéndose como un incremento en la creatinina sérica mayor de 2 a 3 veces sobre el valor basal, y aquí también estaría tomando en cuenta el volumen urinario. Aquí el volumen urinario en riesgo menor de 0.5 mililitros por kilogramo de peso, pero por hora, por 6 horas, y la de lesión menos de 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora por 12 horas. Y bueno, la falla estaría refiriéndose a que se incremente más de 3 veces sobre el valor basal. La pérdida y la diuresis, bueno, de esta forma. La pérdida, una falla renal persistente. La insuficiencia renal aguda, estamos considerando que la recuperación va a ser en 4 semanas. Si no se recupera o no hay una recuperación, o la mayoría de los pacientes se recuperan en 4 semanas. Si no hay una recuperación en 4 semanas, estaríamos hablando de pérdida. En base a esto, pues se ha hecho una confusión en la definición de insuficiencia renal aguda. Quisiera nada más mostrarle alguna de ellas. Sin embargo, hay más de 35 definiciones de insuficiencia renal aguda, y también incluso hay controversia si llamarla insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda.
Si ustedes ven o leen el tema en alguno de los libros más recientes, ya le están definiendo como lesión renal aguda, y también eso motiva controversia. Si nosotros consideramos una creatinina sérica normal hasta 1.2 o incluso hasta 1.5, por ejemplo, este autor, Salomón, refiere que el aumento de la creatinina sérica de 0.5 miligramos en 48 horas sobre el nivel basal, ya estaríamos definiéndola como insuficiencia renal aguda. Sin embargo, Leaño y colaboradores, que es un médico español de los que más ha escrito de insuficiencia renal aguda, dice que el aumento a más de 2 de creatinina ya estaríamos definiéndola como insuficiencia renal aguda. Y en épocas más recientes, Taylor y también colaboradores refiere que un incremento tan solo de 0.3 miligramos por decilitro se define como insuficiencia renal aguda. Si ustedes ven, esto implica confusión porque con estas definiciones no podemos saber con exactitud cuánto es la prevalencia o la incidencia, porque no sabemos cuál podría o qué definición tomar. Sin embargo, dado estas confusiones, se reunieron un grupo de nefrólogos y de otras especialidades y definieron o refirieron que RIFLE era una clasificación que podía estandarizar el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Entonces, si ustedes ven, y estaríamos hablando de insuficiencia renal terminal, que así se define, cuando hay elevación de azoados o esta falla renal es mayor de 3 meses. Si ustedes ven, un paciente con insuficiencia renal aguda puede pasar directamente a insuficiencia renal terminal. ¿Cuáles son las funciones del riñón? Bueno, pues todas estas, el control del volumen, control de la concentración de electrolitos, control de la osmolaridad, control de la hemostasia, también tiene una función metabólica, control de la presión arterial, control del equilibrio ácido-base, también tiene una función endocrina. Y cuando hay una falla renal o una insuficiencia renal aguda, todas estas funciones se alteran. La incidencia de insuficiencia renal aguda se conoce en otros países, sabemos que aquí tenemos pocas estadísticas y más con lo que yo les acabo de mencionar, donde había confusión desde la definición. Ya se ha estandarizado más con esta clasificación de RIFLE. La incidencia, esto es en el Reino Unido y esto es en España en el 2000, también de una estadística de Leaño, donde refiere que va de 172 o hasta 200 casos por millón de la población adulta. Sin embargo, aquí, bueno, no estamos considerando niños, que también pudieran, ustedes saben que ya es otra población completamente diferente. Y bueno, ¿cómo se presenta la insuficiencia renal aguda o de qué forma? Bueno, sabemos también que en pacientes hospitalizados es más frecuente, sin embargo también a nivel comunitario, a un paciente que, por ejemplo, le administramos aminoglucósidos, pues depende también de la edad, depende de algunos factores que vamos a mencionar, es menor de 1%. Sin embargo, a nivel hospitalario, aunque el paciente tenga una función renal normal, tiene el riesgo de tener insuficiencia renal aguda hasta el 7%, y algunas series refieren que hasta el 10%. Si el paciente ingresa a terapia intensiva, a pesar de tener función renal normal, puede incluso presentarse hasta un 25 o un 30%. Un paciente que tiene posparo cardíaco, tan solamente cardíaco, hasta un 30%. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ver los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, paciente mayores de 70 años, un paciente con diabetes, incluso aunque tenga función renal normal. La enfermedad renal crónica, por ejemplo, un paciente que tiene una creatinina a lo mejor, bueno, no es a lo mejor, sino la tiene de 1.5, 1.6 o 2 de creatinina, es un paciente que más fácilmente puede tener deterioro de la función renal o agudizarse. La disfunción ventricular izquierda también es un factor de riesgo. Y bueno, fíjense, hemos cambiado mucho en relación al tratamiento de la insuficiencia renal aguda. Tenemos tratamientos sustitutivos de la función renal con varios tipos de máquinas o varios tipos de formas de dializar a un paciente. Sin embargo, si ustedes ven, la mortalidad sigue siendo alta. Sobre todo esta mortalidad en terapia intensiva va de un 43 a un 88%. Y esta mortalidad se va a potencializar o va a aumentar
incluso hasta más del 88%, cuando hay además de insuficiencia renal aguda, hay falla orgánica múltiple. También cuando hay falla respiratoria o cuando se asocia a falla respiratoria, o bien cuando hay una enfermedad cardiovascular preexistente. Para poder entender más algunas cosas del cuadro clínico, es importante considerar que además de las funciones que ya